continuar con nuestro estudio de discipulado de Matete. Le damos una cordial bienvenida a las personas que nos están viendo y escuchando a través de Facebook Live. Espero que haya podido recoger sus notas cuando entró y gracias por hacer un esfuerzo adicional en esta noche al desafiar un poco la lluvia que Dios nos está bendiciendo con ella. Así que saque su lapicero, saque su Biblia. Vamos a tratar de terminar viendo el video que tuvimos el domingo pasado. Hay una parte que me interesa mucho que la podamos ver y pues dentro de unos momentos vamos a pasarla. Antes de eso pues vamos a orar un momento y yo voy a leer una breve lectura devocional muy importante. Si tienen su Biblia, búsquela en el Salmo 97, versículos del 10 al 12, si no me equivoco. Saque su Biblia en esa porción bíblica y vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en esta noche. Como siempre, oramos a Dios para que pues haga su obra en nosotros. Y gracias nuevamente por haber desafiado las inclemencias del tiempo. Estaba bastante lluvioso y complicado el camino aquí a la iglesia en esta noche. Así que oremos un momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te volvemos a dar 1,000 millones de gracias, Señor, por tu inmensa bondad, por tu misericordia, por tu paciencia, Señor, por ser fiel, por ser tan bueno, Señor, por ser tan presto para tener misericordia con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por haber cubierto, Señor, con la sangre de Jesucristo, todos nuestros pecados, Señor. Haberlos, Señor, arrasado con ellos por el torrente de la sangre preciosa de Cristo y haberlos arrastrado no sabemos a dónde. Lo que sí sabemos es que están en un lugar donde nunca más serán encontrados. Gracias, Señor, por la multitud de tu amor, Padre Santo. Gracias por haber puesto tus ojos sobre nosotros desde antes de la fundación del tiempo, Señor. Gracias porque en un momento dado nos llevaste a los pies de Cristo, abriste nuestros ojos, Señor, y pusiste dentro de nosotros el deseo de agradarte, de obedecerte, de buscar santidad, Padre Santo. Nos sellaste y creaste también en nosotros el deseo de odiar lo que es contrario a tu voluntad, Padre. Ahora llegamos a este momento en nuestras vidas, en este día en particular, Padre, y pues aquí estamos en esta iglesia pequeña, en este lugar apartado en la ciudad de Altamonte, en el centro de la Florida, Señor, de distintos lugares, de distintas nacionalidades, con distintos trasfondos económicos, educativos, culturales, Señor. Pero gracias a ti, Señor, juntos como una familia en Cristo, Señor, una familia que se ama, una familia que se acepta los unos a los otros, Señor, como decimos en la iglesia, con las verrugas, las arrugas, Señor, y una familia que está deseosa, Señor, de darte gloria a ti. Así que háblanos, Señor, pon tu impresión clara en nuestros corazones, Señor, que podamos entender tu palabra por encima de todas las cosas y que al salir de aquí, pues salgamos más comprometidos, Señor, a amarte a ti, a tu iglesia, Señor. Continúa ayudándonos a recalibrar ese compromiso y nuestro amor hacia ti y hacia tu amada iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. All right, Salmo 97, versículo 10. En la versión que yo tengo de la Biblia, que es Reina Valera del 95, dice: los que amáis a Jehová, en el idioma original está escrito en una forma un poco distinta. Dice, el Señor ama, right, a los que odian el mal. Aquí dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Otra vez, en el idioma hebreo, las palabras están en un orden distinto. Dice, los que Dios ama, aborrecen el mal. ¿Ok?
Él, eso es Jehová, guarda las almas, las protege de sus santos, de sus escogidos, elegidos, de manos de los impíos, de la gente que vive su vida en total oposición a la voluntad de Dios, de esas manos los libras. Versículo 11, luz está sembrada para el justo, quiere decir que va a estar presente, y alegría, gozo para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, alabad la memoria de su santidad. Versículo 10, nuevamente, el Señor ama el mar. Creo que cada uno de nosotros tenemos más que suficientes razones para odiar el mar. Podemos considerar el daño que el mar ha causado y la abundancia de desobediencia que el mar ha traído a nuestro propio corazón. Hubo un momento en que estábamos ciegos espiritualmente, el pecado nos había cegado y por tanto, aunque escuchábamos de Cristo y fuimos a iglesias de pequeños, estábamos cegados y no podíamos ver la belleza del Señor Jesucristo. Nuestros sentidos estaban totalmente muertos, por lo tanto, aunque quizás escuchamos alguna buena predicación o alguien nos habló de Cristo, estábamos sordos y éramos incapaces de escuchar la invitación, el llamado de Cristo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Sabemos que ese llamado estaba ahí por mucho tiempo, pero fue en el momento en que Dios decide Él llamarnos y abre nuestros sentidos que entonces pudimos responder a el llamado. El pecado hizo que nuestros pies anduviesen en camino de muerte y fueron razón, ¿verdad? Fue razón, mejor dicho, para toda clase de experiencia nociva en nuestra vida. El pecado contaminó nuestro corazón. Jeremías 17:9 dice que no hay absolutamente nada tan engañoso como en el corazón, y dice en el idioma hebreo que el corazón no hay quien lo arregle, el corazón pecador, el corazón sin Cristo. Fuimos criaturas desdichadas cuando el mar derramaba lo peor de él sobre nosotros. Éramos desdichados antes de que viniera la gracia de Dios a nuestras vidas. Right? Como los demás, conforme a la Escritura, fuimos una vez herederos de ira y nos dejamos llevar por la mayoría, nos dejamos arrastrar por el pecado que reinaba en la mayoría de las personas. Así fuimos todos nosotros en una ocasión, pero la palabra nos dice que algo aconteció en nuestra vida con lo cual nosotros no tuvimos mucho que ver. 1 Corintios 6:11 dice: pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas esas cosas eran una realidad de nuestra vida, pero en el tiempo de Dios hubo el milagro del nacimiento espiritual que Dios nos concedió. Cuando miramos hacia atrás y repasamos las obras de maldad del pecado en nuestras vidas, tenemos razones suficientes para odiar el mal. El pecado produjo tan gran mal en nosotros que nuestra alma seguiría perdida si el Dios omnipotente, en su amor inmenso, no hubiese intervenido para redimirnos. Amén. E incluso ahora mismo es un enemigo activo, siempre alerta, esperando dañarnos y arrastrarnos de toda nuestra maldad. Eso es el pecado. Por eso volvemos a insistir, ¿verdad? Y nuestra invitación de que se esfuerce un poquito y pueda venir el domingo en la mañana a las 11 y participar del estudio tan extraordinario que tenemos de la mortificación del pecado, del material escrito por el pastor John Owens. Por tanto, mis amados hermanos en Cristo, la palabra dice que debemos aborrecer el mal. No, debemos aborrecer el mal a menos que deseemos problemas en nuestras vidas. Pero si deseas sembrar tu camino con espinos, que espero que nadie quiera hacer eso, y llenar tu lecho de muerte con agujas, entonces niéguese a aborrecer el mal.
algo que cualquiera de nosotros con un poco de sentido común y claridad, pues decimos, no, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero aborrecer el mal. Pero si quieres vivir una vida feliz y quieres morir en paz, no sabemos cuándo llegará ese momento, entonces, dice el autor de este devocional, debes transitar el camino de santidad, buscar santidad. Los últimos domingos hemos estado haciendo hincapié en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, que nos habla de que el fundamento está firme, la iglesia, y que el sello de Dios está puesto sobre nosotros, en el sentido de que Dios conoce lo que son suyos, y todo aquel que dice que invoca el nombre del Señor debe apartarse del mal. ¿Ok? Así que si queremos vivir felices, estar en paz, debemos buscar el sendero que conduce a la santidad. Debemos odiar el mal hasta el fin, en todo momento. No. Hay algo que quiero leer antes de entrar en la próxima parte de nuestro estudio en esta noche, y es Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 9. Ese pasaje bíblico, escríbalo en algún lugar por ahí, y después, cuando usted tenga tiempo, pues estúdielo, medite en él, reflexione y trate de aplicarlo a su propia vida. Esto es lo que dice. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, uno de los primeros mensajes, sermones que yo escuché eran esta porción bíblica, y la verdad del caso es que todavía me queda del impacto que sentí aquel día mientras estaba escuchando la predicación y por los próximos días o luego de la misma. Dice la Escritura en Proverbios 6, 16 y 19 que hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Así que, familia, si en verdad queremos amar a nuestro Señor y deseamos honrarlo, entonces debemos proponernos de aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Dice la Escritura que el Señor ama a los que odian el mal. Y Dios permita que eso sea algo que se pueda decir de cada uno de nosotros, particularmente que el Señor pueda decir eso de cada uno de nosotros. Entre las cosas que nosotros debemos odiar la tergiversación, la contaminación que consistentemente se ha estado haciendo a través de la historia de la redención con relación a la palabra de Dios, el Evangelio del Señor, el carácter de Dios, la persona de Jesucristo, la salvación que Dios nos ha dado. Todas esas cosas a través de la historia de la redención han sido tergiversadas, han sido torcidas por lo que la palabra y el Señor mismo Jesucristo llamó falsos maestros, falsos profetas. El domingo pasado hablamos un poquito sobre ese particular. La respuesta de la inmensa mayoría de los que estuvieron presentes fue muy positiva, muy de agradecimiento, y pues no pudimos concluir el video que teníamos para el domingo. Hubo alguna dificultad técnica, como siempre sucede cuando hay algo que tiene el potencial de impactar nuestras vidas. Pero le agradecimos a Dios por el tiempo que nos permitió ver la otra parte del video y por la oportunidad que nos dio de poder compartir juntos el resto de la enseñanza, la cual pensamos que también fue de edificación para la iglesia. Now, en esta parte del video simplemente es algo que creo que es un pastor o es chileno o español, no estoy muy seguro en este momento, preparó. Yo lo miré y me llamó muchísimo la atención. Al principio del video hay unas escenas que son impactantes, son desagradables definitivamente, pero siendo cada uno de ustedes adultos y siendo cada uno de ustedes discípulos del Señor Jesucristo, pues me parece que es más apropiado que aquí lo veamos, para que veamos la magnitud, hasta dónde han llegado
estos falsos maestros, falsos pastores, y cómo la iglesia del Señor Jesucristo en todo este planeta Tierra es constantemente, la iglesia no, los que dicen ser la iglesia son constantemente engañados por estos falsos profetas. Así que vamos a ver si podemos verlos y preste atención a las primeras partes, porque hay unas cosas que se muestran que son sumamente serias y feas. ¿Okay? Cada día más hemos de sorprendernos al mirar cómo en pleno siglo XXI, el tiempo de los avances tecnológicos, acceso a más informaciones, pero sobre todo, con un manual fácil de entender como la Biblia, que nos enseña de qué manera debe de vivir un cristiano. Sin embargo, siguen pasando cosas inexplicables que nos llevan a pensar y preguntar cómo puede ser que las personas vivan tan sumergidas en la ignorancia y en el fanatismo. Cuando vemos en las redes sociales que un supuesto pastor usa como mecanismo de santificar a sus feligreses soplándoles el ano, práctica que según él recibirían la purificación de lo alto. Pero las Sagradas Escrituras nos enseñan en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1: pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Para otro, el alegar haber tenido el semen santo, usando varias víctimas para santificarlas, supuestamente vaginal. A tal grado era la ignorancia, que muchos de los esposos de las víctimas consentían a dicha aberración para supuestamente su pareja fuera santificada por ese medio deshonroso. Pero ya la Biblia miles de años atrás había advertido de estos engañadores. En 2 Timoteo capítulo 4 verso 3, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Desde hacer comer a los miembros hierbas del jardín de la iglesia hasta sacar demonios con besos prolongados en la boca, son de las tantas cosas que la ignorancia y el fanatismo ha traído en estos tiempos. Bailes eróticos, manifestaciones demoníacas, espíritu de adivinación y lo más triste y deshonroso, acreditado todo esto al Santo Espíritu de Dios. Porque en estos tiempos la iglesia parecería estar en un letargo espiritual. Sin embargo, no es así. Siempre existirá un remanente que vivirá conforme como Cristo ha mandado. ¿Es un nuevo evangelio el de estos supuestos profetas? Claro que no. La Biblia nos enseña claramente en Gálatas capítulo 1 verso 8: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Estos hombres son desaprensivos, crueles, endemoniados, que pervierten la gracia del Dios puro y divino en libertinaje, indudablemente usados por Satanás, con mentes retorcidas y perversas que solo buscan satisfacer sus depravaciones e instintos salvajes. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, le escribió claramente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infectuados, amadores de lo deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Judas, verso 19 hasta el 21 también nos habla: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu Santo, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Abramos nuestros ojos espirituales
pidiéndole al Señor que quite de nosotros todo fanatismo y religiosidad que impide que nos relacionemos íntimamente como nuestro Señor realmente quiere. Por eso es necesario que cada día más compartamos las buenas nuevas de salvación, predicando el Evangelio como nuestro Señor nos lo enseñó a través de su divina palabra, teniendo un buen testimonio en nuestro diario vivir, siendo luz en Cristo Jesús para guiar a aquellos que no conocen la verdad que hace libre. Jesús es el centro verdadero del Evangelio, puesto los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. All right, familia. Esa era la parte que nos faltaba ver. Y como dijimos el domingo pasado, la realidad es que los falsos profetas van a estar siempre presentes. No son fáciles de identificar. Una de las razones por las cuales son difíciles de identificar para la iglesia, señalamos el domingo pasado, es debido al analfabetismo bíblico y teológico, del cual hablamos un poco. Lo que estamos haciendo en esta noche, lo que hemos hecho por años cada miércoles, es precisamente tratar de servir al Señor en el contexto de tener un programa como el que tenemos de Matete, donde estamos tratando de erradicar en el contexto de nuestra iglesia local precisamente eso, era el analfabetismo bíblico y teológico. Y la otra razón es la prevalencia del ecumenismo y el sincretismo. Algunas de las cosas que ustedes vieron al principio, las escenas que vieron en esta parte de este video al principio, varias de ellas son de iglesias en África, y las prácticas que allí se estaban experimentando en esa iglesia eran resultado del sincretismo, del supuesto evangelismo, la fe evangélica que ellos profesaban tener y la mezcla de las religiones paganas que ellos traían consigo. La otra cosa que dijimos el domingo con relación a esto es que los falsos profetas no son un peligro para la verdadera iglesia, no para nosotros, son peligro para aquellos que están tratando de acercarse a Dios, porque sus luchas, sus pecados, las consecuencias de sus pecados traen toda clase de desórdenes en su vida y de alguna forma pues buscan una iglesia y en ese proceso pues son atraídos hacia esas falsas enseñanzas, esos falsos profetas, y con los resultados que todos sabemos, ¿ok? Así que regrese entonces a las notas que teníamos la vez pasada. Está bajo el título Mi compromiso con la Iglesia de Cristo, recalibrando mi amor y compromiso por la Iglesia. Teníamos una pregunta delante de nosotros que el miércoles pasado tratamos de volver a recontestar. Hemos hecho la pregunta muchas veces, la razón por la cual se ha vuelto a hacer la pregunta y se ha abundado sobre particular, porque es un asunto sumamente serio, real, que atenta nuevamente contra la estabilidad de la iglesia local. Sabemos que Dios continúa sentado en su trono, que Él es soberano y que pues su iglesia nunca podrá ser derrotada, pero al mismo tiempo se nos exhorta a que estemos vigilantes. No sé si se acuerda que la exhortación de Cristo en Mateo capítulo 7 decía, guardaos de los falsos profetas, pues porque hay una responsabilidad para nosotros. Sí, la iglesia siempre habrá de prevalecer, pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad humana y precisamos ejercerla dentro del marco de la soberanía de Dios, ¿ok? Así que en las notas suyas, en la primera página, estaba la pregunta, ¿es necesaria la membresía de la iglesia local? La respuesta, dijimos, la membresía en la iglesia local no está bíblicamente ordenada, no hay un pasaje particular, no hay un capítulo en particular, no hay un momento en particular donde se diga, podamos leer que dice todo creyente necesita ser miembro de una iglesia local. Así que eso no está presente en la Biblia.
Lo que sí pues dijimos, que es el punto número 2, o no tiene número, pero es lo siguiente que cubrimos, es que la membresía en la iglesia local está bíblicamente implicada. Se puede ver que hay una membresía. Y lo vimos en el hecho de que la membresía está implicada por las reuniones eclesiásticas. Hay personas que se reúnen en distintos lugares particulares. También vimos que la membresía está implicada por la disciplina eclesiástica. Vimos los ejemplos de Mateo 18 y de 1 Corintios 5, del 9 al 13, en el pasaje de 1 Corintios 5, del 9 al 13. Vimos el caso del individuo que estaba envuelto en una aberración totalmente inaceptable en el contexto de la iglesia, y en esencia lo que Pablo está tratando de hacer es excomulgar a esa persona que está envuelta en esa inmoralidad. Y el punto que podíamos ver con claridad es que si Pablo quería excomulgar a esa persona, para la persona poder haber sido excomulgada, primero necesitaba haber sido miembro. Si no es un miembro, pues no hay necesidad de excomulgarlo. ¿Sí? Así que está implicada en la disciplina eclesiástica, está implicada en el liderazgo de la iglesia, obedecer a vuestros pastores, sobre todo a ellos, todas las cosas que enseñamos. También vimos en la segunda página de sus notas que la iglesia la membresía está implicada por los distintos aspectos de la responsabilidad eclesiástica. La iglesia tiene una responsabilidad. Una de ellas es escoger líderes siervos. Vimos el caso en Hechos, capítulo 6, donde los apóstoles están totalmente saturados de exigencias de parte reales del diario vivir de las personas, particularmente de las viudas que necesitaban sustento, ser atendidas. Y pues leemos entonces que ellos sugieren que no era necesariamente lo mejor para ellos estar envueltos en ese tipo de ministerio. Sugieren que se escojan algunas personas para realizar esa labor, y la iglesia entonces propone y piden que se nombren 7 individuos, de los cuales los nombres están ahí en el capítulo 6 de Hechos, y vemos entonces a la iglesia siendo responsable de escoger estos líderes siervos. Vimos también que la iglesia es responsable por la predicación del evangelio, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, y la responsabilidad de esta iglesia y de toda verdadera iglesia del Señor Jesucristo es asegurarse que las personas que están proclamando la palabra de Dios están proclamando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y si no está predicando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, no porque haya otro evangelio, como dice claramente la Escritura, la iglesia tiene la responsabilidad de echar fuera a esa persona de forma tal que pues te traiga una persona que pueda predicar correctamente la sana doctrina y el evangelio del reino de Dios. La tercera cosa que vimos es que la iglesia es responsable por identificar los miembros. 1 Corintios capítulo 5, del 11 al 13, que fue el pasaje que vimos previamente, vemos claramente cómo la iglesia es la que define quién es un miembro de la iglesia en 1 Corintios 5, right? La conducta de ese hombre obviamente no encajaba con la definición que la iglesia tenía de un verdadero miembro de la iglesia. Así que hasta ahí llegamos. Hay un paréntesis ahí en la parte de abajo de sus notas que dice: para efecto de nuestro estudio, y si no lo he escrito, pues escriba esto. Para efecto de nuestro estudio, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de personas llamadas por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo para glorificarle a Él al servirle en este mundo. Para efecto de nuestro estudio, ya eso lo dijimos, creo que en la primera noche que nos reunimos, llevamos alrededor de 2 meses hablando sobre el particular, que rápido se va el tiempo, pero es necesario que en este momento pausemos y miremos nuevamente esa definición que hemos tratado de
de proponer para efecto de nuestro estudio, ¿ok? La iglesia es el cuerpo de personas llamadas por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, con el propósito de que esas personas que son llamadas por medio de la fe en Cristo Jesús puedan glorificarle a Él, y la forma en que van a glorificarle a Él es sirviéndole a Él en este mundo. La forma en que Dios diseñó para que nosotros podamos glorificar a Dios es a través de nuestro servicio al Señor Jesucristo. Otra pregunta que tenemos es ¿qué es la iglesia local? Y la iglesia local es un cuerpo local, es una reunión de creyentes, una asamblea, eclesia de creyentes en Cristo que han hecho, escucha, importante, escribe esa palabra, un pacto de glorificar a Dios sirviéndole en este mundo. Dice, pero yo nunca he hecho ningún pacto, pero hang in there, porque vamos a clarificar ese asunto. La iglesia local es un cuerpo local, ¿ve? Una reunión de creyentes, una asamblea en Cristo que han hecho un pacto, han estado de acuerdo en cuanto a esto y se han comprometido de glorificar a Dios sirviendo a ese Dios en este mundo. Okay. Now, eso no quiere decir que para ser miembro de una iglesia local usted tiene que tener un contrato, llenar un contrato con esa iglesia donde usted se compromete a esto o aquello otro. Pero la verdad del caso es que la palabra pacto es una palabra bíblica, covenant, convenio, pacto suena más bíblico para nosotros. Quizás es la mejor palabra para describir lo que the glue, el pegamento que mantiene unido la reunión de creyentes que se han identificado como la iglesia. Right? Now, lo que yo acabo de decir en este momento, ¿verdad? ¿Sabe? Con relación a la iglesia, no implica, escuche por favor, que donde hay 2 o 3 cristianos reunidos, ahí hay una iglesia. No sé si usted lo ha escuchado eso muchas veces, pero ese señalamiento está en la Escritura, pero eso no quiere decir que donde hay 2 o 3 cristianos reunidos en el nombre del Señor, ahí hay una iglesia. ¿Por qué hago ese señalamiento? Porque ese es un argumento que se utiliza bien, pero que bien a menudo en el momento que nos ha tocado vivir para justificar la no membresía en una iglesia local. No se necesita falta de una iglesia local, porque la Escritura, lea la Escritura, antes de hablar conmigo, lea la Escritura, porque en Mateo capítulo 18, versículos 19 al 20, esto dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Eso no quiere decir que donde hay 2 o 3 personas reunidas que dicen que son cristianos, hay una iglesia, ¿ok? O que siempre y cuando haya cristianos en plural, ahí hay una iglesia. Si, por ejemplo, Daniel y José y Moisés y yo decidimos vernos el sábado que viene en Barnett Park y nos sentamos en un de esos, how you call that, pavilions, you know, y nos sentamos allí a tomar café y a leer la Biblia. Eso no quiere decir que ahí hay una iglesia. Pensar que eso es una iglesia, eso no es correcto. Right? Okay. Sin lugar a dudas, llegar a esa conclusión sería un abuso total de la Escritura. La iglesia es una congregación de creyentes, pero el hecho de que estemos sentados, como estuvimos el otro día en nuestra casa, comiendo y tomando refrigerios y eso no quiere decir que en ese momento allí había una iglesia. That's not the case, okay? Así que la iglesia es una reunión que se ha comprometido el uno con el otro. La iglesia es una reunión, acuérdense que la palabra eclesia en esencia es asamblea, es una reunión de personas, que puede ser una reunión de personas de negocio, puede ser una persona con un propósito pedagógico, pero en el caso de la Escritura, el Nuevo Testamento, se refiere a una reunión de creyentes.
Eclesia, una reunión de creyentes que se han comprometido el uno con el otro. Estamos comprometidos el uno con el otro. Ese compromiso, parte de ese compromiso, implica el compromiso de amarse. Implica el compromiso de cuidarse y de estimularse los unos a los otros a seguir a Cristo. Hay un compromiso donde todos estamos de acuerdo en que las actividades que vamos a hacer deben estar enfocadas en la persona del Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Right? Aleluya. No sé si me están entendiendo o no, right? Okay. Pero that's the whole point, okay? So, es una reunión de personas que han sido llamadas por la gracia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, pero que están unidas por medio de un pacto. Tenemos el pacto, un compromiso mutuo en el cual prometemos que nos vamos a amar uno al otro. Una de las cosas que hablamos el otro día es que el amor bíblico no se irrita, ¿se acuerda? Hablamos de ese particular, ¿right? Y no nos vamos a irritar uno con el otro porque pensemos distinto, veamos las cosas de una forma distinta o las razones que dimos bastante extensas hace como 2 o 3 miércoles atrás. Nos amamos, nos cuidamos, nos estimulamos los unos a los otros a seguir a Cristo. Aquí estamos bajo el título de Recalibrando mi amor y mi compromiso por la iglesia del Señor Jesucristo. Si eso es cierto, que es cierto, right, esto, que la iglesia es una reunión de creyentes salvos por la gracia, llamados por la gracia de Dios por medio de la fe, si eso es cierto, ¿verdad?, que tenemos un compromiso unos con otros para amarnos, para cuidarnos, para estimularnos los unos a los otros, para asegurarnos que todas las actividades donde nosotros estemos envueltos, Cristo sea el centro de ellas. Pues, si estamos aquí para recalibrar nuestro compromiso y nuestro amor por Cristo y por su iglesia, pues entonces, ¿cuál sería el resultado? Personalmente, en tu vida, en mi vida, que cuando yo me hago esa pregunta, en realidad, mi vida, lo que ha pasado en mi vida en lo que va de este año, refleja ese compromiso, amar a mis hermanos, estas personas que están al frente mío, estos que están al lado mío, en realidad yo los amo. En realidad cuando los veo, el amor de Dios se manifiesta en mi vida, ¿sabes? Se expresa. ¿Okay? Así que los miembros de la iglesia se hacen estas cosas los unos a los otros, se identifican como una iglesia, right? Y se suman, se adhieren a lo que la palabra de Dios dice que es la iglesia. La palabra de Dios dice nuevamente que es una reunión de personas que han sido salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, han sido llamadas, que han hecho un pacto, nuevamente, a amarse, a cuidarse, a estimularse. En el libro de Hechos vemos muchos casos de cuerpos locales. Cuerpos locales son iglesias locales de creyentes reunidos. Vemos instrucciones en el libro de Hechos, donde más instrucciones vemos, porque el libro de Hechos nos comunica ese comienzo de la iglesia, esa iglesia que está en pañales, que empieza a desarrollarse, y hay una serie de circunstancias que acontecen que son propias de ese tiempo, pero hay unos principios, hay unos hábitos, hay una conducta que podemos ver e identificar en el libro de Hechos que sigue con nosotros por el resto de la eternidad. Pero, entre otras cosas, vemos como creyentes se reunían, se identificaban entre sí y vemos que se comprometían el uno al otro. Entre otras cosas, se comprometían a crecer juntos. Así que ellos se entregaban a la misión de Dios juntos. Ellos adoraban a Dios juntos. Ellos eran bautizados juntos. Todo eso sucedía en el contexto de la iglesia local. ¿Okay? Now, esas cosas que acabo de señalar, adoramos a Dios juntos, somos bautizados juntos, servimos al Señor juntos, todo este sinnúmero de cosas es parte del pacto o el convenio, si usted quiere, que hicimos mención hace unos momentos. ¿Okay?
Pregunta, ¿en qué básicamente consiste el pacto que hemos hecho? Creo que en sus notas vamos a escribir este blanco. Los cristianos y las iglesias locales, como seguidores de Cristo, comprometemos intencionalmente, escriba comprometemos intencionalmente, nuestras vidas los unos con los otros, como parte de una iglesia local. Right? So, nuestro compromiso lo hacemos por algunas razones en particular, pero antes de decirle las razones, permítame volver a leer lo que acabamos de ver. ¿En qué consiste básicamente el pacto que hemos hecho? Los cristianos, las iglesias locales, somos seguidores de Cristo. Esa es una cosa. Somos seguidores de Cristo, y comprometemos intencionalmente mi vida, nuestra vida, los unos a los otros, como parte de una iglesia local. Comprometo mi vida con mi hermano Arnaldo, comprometo mi vida con mi hermana Abril, ¿ok? Y nuestro compromiso, ese compromiso lo hacemos por diversas razones. Primeramente, lo hacemos para el bien de nosotros mismos. Suena un poco egoísta, pero no lo es. Lo hacemos primeramente para el bien de nosotros mismos. ¿Por qué razón decimos eso? Porque si usted trata de vivir la vida cristiana, escucha, si usted trata de vivir la vida cristiana apartado de la iglesia local, el resultado va a ser que te vas a morir de hambre espiritual. No se puede vivir la vida cristiana separado de la iglesia local. ¿Alguien dice amén, aleluya, alaba lo que él vive? Right? No se puede vivir la vida cristiana apartado de la iglesia local. La persona que trata de hacer eso se muere de hambre espiritual y vivirá de manera contraria a lo que dice el Nuevo Testamento. El amarse el uno al otro, entregarse el uno por el otro, el cuidar el uno por el otro, eso no se va a realizar si una persona quiere vivir apartado de la iglesia local. ¿Okay? Así que la razón por la cual hacemos este compromiso, lo hacemos primeramente para el bien de nosotros mismos. ¿Okay? El Nuevo Testamento no dice nada, de paso, antes que se me olvide, del cristianismo desconectado de iglesias locales. No existe tal cosa. Hay uno de los peligros, hace unos meses atrás, hicimos una enseñanza donde insistimos en que posiblemente el peligro mayor de la iglesia en el día de hoy son las redes sociales y toda esa serie de vehículos que en un momento durante la pandemia nos resultaron bien, ¿sabes? Pero detrás, eso es como un caballo de Troya. Dentro de todos esos beneficios que hay en las redes sociales, hay maldad, y la maldad está centrada en la eliminación de la iglesia, en erradicar la iglesia, en que la iglesia sea inefectiva. La Escritura claramente nos dice que el cristianismo desconectado de las iglesias locales no existe, no es lo que Dios ha diseñado para nosotros. Todo lo contrario, Dios lo que dice es que la iglesia local precisa ser una prioridad para los que se identifican a sí mismos como creyentes. Yo miro hacia atrás a mi vida, cuando venía de camino, venía considerando ciertas cosas. Una de ellas era acerca de que cómo Dios cambió mi vida, ¿sabe? La vida de mi familia. Y pues una de las cosas que sucede es que pues surge en la vida de nosotros esto que se conoce como iglesia local. Y del 1984, pues nuestra vida precisó ajustarse a la iglesia local. La iglesia local no era algo de las muchas cosas que nosotros hacíamos. La iglesia local era el centro de nuestra vida y alrededor de la iglesia local giraban todas las demás cosas de nuestra vida. Y yo someto a su consideración que esa es la prioridad de Dios. Mucho de lo que nosotros consideramos, ¿verdad?, que estamos haciendo,
pues comparado con como viven personas que rechazan a Cristo, que odian a Dios, pues obviamente pues nosotros quizás lucimos mejor, pero como hemos insistido siempre, no para ustedes solamente, sino para nuestra propia vida, pues el estándar de nosotros no pueden ser otras personas, el estándar de nosotros necesita ser la revelación que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Alguien dice amén? ¿Right? Y si miramos el estándar que Dios nos ha dado, pues entonces la cosa es distinta. Ahora bien, las iglesias locales no son perfectas. ¿Alguien dice amén? Amén. Un poquito más fuerte. Amén. ¿Puede decir aleluya? Aleluya. Sí, las iglesias locales no son perfectas. Y la razón por la cual no son perfectas es porque usted y yo estamos en ellas. Amén. Y usted y yo de perfecto no tenemos ni el nombre. ¿Okay? Sí que hay algo que yo le sugiero que se lo grabe en la memoria. ¿Okay? No, la iglesia no va a ser perfecta cuando usted entre en ella. Va a ser peor porque usted y yo somos pecadores. Y va a ser peor porque usted y yo vamos a añadir a la mezcla. Pero Dios es misericordioso y todopoderoso. Y Dios, nada de esto le extraña. Él conoce todo. Pero nosotros somos los que necesitamos pues ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Lo que la iglesia es desde la perspectiva de Dios, de forma tal que podamos entonces recalibrar nuestro amor y nuestro compromiso por el Señor. ¿Okay? Now, el hecho de que la iglesia esté compuesta de personas como usted y como yo, que estamos llenos de imperfecciones, es algo que proclama la gloria de Dios, ¿ok? Porque solamente Dios podría tomar un grupo de personas como las que estamos aquí en esta noche, con todo el montón de imperfecciones que nosotros tenemos, y hacer algo bueno de nosotros. ¿Amén? Eso declara la gloria de Dios. El que podamos tener esa coinonía, el que podamos tener esa relación amorosa, el que podamos tener una conversación sin que haya morbosidad, sin que haya pensamientos feos, sin que haya sentido de inmoralidad presente, el que haya un deseo de que haya una pureza en nuestra relación, en nuestra conversación, en nuestros pensamientos, en personas como nosotros, pues es algo que obviamente refleja la gloria de Dios y da gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que nuestro compromiso lo hacemos por el bien de nosotros mismos, también lo hacemos escriba esto, por el bien de otros cristianos. ¿Okay? No se olvide, por favor, que nosotros necesitamos a otros cristianos. No se olvide que ellos nos necesitan a nosotros también. De paso, ellos no necesitan que yo me siente al lado de ellos en un servicio de adoración tampoco. Ellos lo que necesitan es que yo comprometa mi vida con ellos. That's what they need. Que yo comprometa mi vida con ellos. ¿Cómo puedo hacer yo eso en un tiempo como el que estoy viviendo? En tiempos del Nuevo Testamento, que era una cultura totalmente agrícola, donde no había ciudades, donde no había el tipo de empleo, el tipo de movilidad que hay en el día de hoy, donde no había el elemento ese que tanto daño le ha hecho a la estabilidad de la iglesia, que se llama automóvil. No existían nada de esas cosas, pues en aquel entonces quizás se podría hacer. Pues sabes, eso podría ser un argumento que podría debatirse, pero la verdad del caso es que el Dios de la Biblia es un Dios omnisciente, un Dios que no hay absolutamente nada que le coja de sorpresa, no es un Dios que diga, oh, man, yo no debía haber permitido que Pablo y Lucas escribieran estas cosas en aquel entonces, porque yo no me imaginaba que las cosas iban a cambiar, iban a llegar al punto que está en el día de hoy. That's not the case. Eso no es lo que pasa con nuestro Dios. Nuestro Dios todo lo conoce y Él ha establecido principios que deben imperar
para el resto de nuestra vida. Yo sí puedo comprometer mi vida con otros. Yo sí puedo comprometer mi vida con Frankie, con Andy, con Roberto. Yo sí puedo hacerlo. Yo sí debo hacerlo. Ahora, Dios es el que me va a decir a mí en qué forma ese compromiso va a lucir. How it's going to look like that commitment. Amén. All right. So, nosotros no somos los que vamos a definirlo, pero sí yo puedo estar comprometido con las personas que sean. Y la voluntad de Dios es que yo esté comprometido. Si yo soy parte de la iglesia local, yo necesito estar comprometido con Saulito. Quizá algunos de ustedes conocen a Saulito. Quizás algunos no lo conocen. Pero yo necesito estar comprometido con Carlos Daniel, con Sofía. I have to. So, Dios me llamó a eso. Yo soy parte de la iglesia local. So, aquí es donde estamos recalibrando. Right? Si cuando se mencionan cosas como estas, pues, what about you? ¿Sabes? You know, right? So, are you committed? You know, aún más. Do you want to? Quiero yo estar comprometido con la vida de estas personas, de la gente de mi iglesia. Quiero yo hacerlo. Tengo deseo de hacerlo. En eso consiste el recalibrar, reconsiderar, reflexionar en cuanto a mi compromiso y mi amor por la iglesia del Señor Jesucristo, con el propósito de luego de reflexionar. Espérate, si yo no estoy comprometido con estas personas, yo no sé quién es fulano, yo no sé qué es esto, yo no sé aquel otro, yo ni siquiera tengo deseo, pues entonces yo necesito hacer ajustes, yo necesito reajustar mi vida, lo que sea, clamar a Dios. Él tendrá de mi misericordia y me enseñará dónde los ajustes tienen que realizarse. ¿Alguien dice amén? Era el nombre del Señor. ¿Okay? La otra cosa que lo hacemos por el bien de los no cristianos. Somos parte de una iglesia local para el bien de los no cristianos, porque el diseño de Dios en la iglesia es crear una comunidad de gente que se amen los unos a los otros genuinamente, que será... ¿Por qué Dios quiere eso? Que nos amemos. ¿Por qué está 1 Corintios 13? ¿Por qué están todas en esto? Sabrán ellos que son sus discípulos, que se amaban los unos a los otros. Todo este montón de cosas. ¿Right? Si decimos que amamos a Dios, right, que no hemos visto y no amamos a nuestros hermanos, that's not right thing. ¿Por qué hay ese énfasis tan consistente ahí en 1 Corintios 13, extraordinario con relación al amor? Porque el diseño de Dios en la iglesia es crear una comunidad de gente que se ame genuinamente, no fingiendo, porque esa expresión de amor genuina, verdadera, será una muestra pública, una pancarta publicitaria, si usted quiere, del amor y el poder del evangelio de Dios en este mundo. That's what it is. Pues ese es el propósito de Dios. No es que estemos juntos de kumbaya y tú me amas, yo te amo y qué chévere estar juntos y yo te sazono a ti, tú me sazonas a mí, qué chévere. That's not. Dios tiene un propósito de que al nosotros amarnos genuinamente como Dios quiere que lo hagamos, pues seamos una declaración pública de ese amor de Dios y el poder del evangelio, que puede coger personas que vienen de distintos lugares. Otra vez, en el caso de nosotros aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, personas que venimos de distintos países de origen hispano, de habla hispana, tenemos una oportunidad que personas en nuestros países de origen no tienen, que es la oportunidad de poder experimentar ese amor genuino de Dios derramado en nuestros corazones y poder ser esa pancarta publicitaria. Tienes personas que vienen de distintos países y sin embargo se tratan y se aman y se preocupan y están comprometidos los unos con los otros. Nuevamente la pregunta. Aquí estamos para recalibrar. ¿Right?
para reflexionar, para reconsiderar lo que acabo de decir. Eso es una realidad en la vida mía. Eso es lo que pasa en la vida mía. O yo llevo años y años y años y eso nunca ha pasado en mi vida. Pues si no es la realidad, pues hay que hacer ajustes, porque si yo soy verdaderamente hijo de Cristo, si yo he nacido de nuevo, si cuando hablan de muerte yo no se me para ningún pelo, no me asusto, no me preocupo, porque yo sé que mi nombre fue escrito en el libro de la vida, pues entonces si eso es de verdad, si eso es correcto, pues porque hubo un nuevo nacimiento en mí. Ahora los genes de Cristo están viviendo en mí. Si no hay ese deseo genuino y verdadero de amar de la forma en que Cristo quiere que hagamos, pues estamos en una buena posición para reconsiderar qué ha pasado conmigo. Si ha pasado o no ha pasado. ¿Qué ha pasado? Si he tenido un nuevo nacimiento o no lo he tenido. Porque se supone, es de esperarse, ¿verdad?, que el amor de Cristo haya, conforme a Romanos 5:5, el amor de Cristo fue derramado en nuestros corazones. No fue el amor de mi papá o de mi mamá o de un pastor o quien sea. Es el amor de Cristo, fue derramado en mi corazón. Y ese amor es derramado, es cataratas del Niágara, mi hermano, ¿sabes? Es caudaloso como el Amazonas. Ha sido derramado en mi corazón. And it must spill over. Debe, ¿sabe?, tocar la vida de otras personas. Y si en mí no hay deseo, cuando yo escucho esto, digo, si no hay esa inquietud, ese deseo de yo quiero amar de esa forma, pues I must question myself. ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué ha provocado que en mí no exista ese deseo de amar de esa forma? Ese es el propósito de este ciclo de enseñanzas que se llama Recalibrando mi compromiso y mi amor por la iglesia. Ese es el propósito, que lleguemos a hacernos estas preguntas, ¿no?, y que hagamos los ajustes que tengamos que hacer. ¿Ok? Aquí estamos hablando de una comunidad que muestra la diferencia que Cristo hace y que atrae a la gente a Cristo a través de nuestro amor por los demás. That's what we want to do. El punto detrás de todo esto es que el mundo ve a Cristo cuando ve gente sacrificando sus vidas en amor mutuo. Cuando ve gente que están comprometidos los unos con los otros. En formas que no se ve en ningún otro lugar de este planeta Tierra. El mundo ve a Cristo a través de la iglesia, cuando la iglesia nuevamente sacrifica sus vidas en un amor mutuo. Sacrificar mi vida. Yo preciso sacrificar mi vida por el bienestar de otras personas. Eso es parte del ejemplo de Jesucristo. Para eso Jesucristo nos salvó. Para eso Jesucristo, nos dijimos el domingo pasado que yo no... Bueno, Dios no me llamó simplemente para salvarme, Dios me llamó para santificarme. Right? Okay. Ese es el propósito de Dios en la vida mía. Y yo puedo escuchar lo que Dios me está diciendo, o yo puedo, pues, ser indiferente a lo que Dios dice. Dios sabe. Y la otra cosa que dijimos es que nuestro compromiso lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Ok? Una pregunta que quizás es buena ser manera de conclusión es cómo vamos a mostrar la gloria de aquel que murió por la iglesia si no dedicamos nada a la iglesia.
¿Cómo vamos a demostrar la gloria de aquel que dio su vida por la iglesia si no estoy comprometido con la iglesia? That's going to be real hard to do. Okay? Now, lo último que tenemos en las notas es qué hace la iglesia. Unas actividades esenciales de la iglesia, parte del diseño de Dios para su pueblo. Y pues este es un buen punto para terminar. Hay unas actividades que caracterizan la iglesia. La vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, del 38 al 47. Están las notas suyas. Si usted quiere irlas leyendo para la semana próxima, vaya leyéndolas. Vamos a identificar estas actividades que son esenciales en la vida de la iglesia local. Y pues, como todo lo que hemos dicho hasta ahora, el propósito es que a través de la enseñanza, cada uno de nosotros, empezando por mí, pues seamos movidos por el Espíritu Santo para hacer este ejercicio de recalibrar nuestro compromiso y nuestro amor por Jesucristo y por su iglesia. All right, así que el Señor les bendiga. Nos vemos con el favor de Dios el próximo domingo. Y es muy probable que este viernes en la noche pues tengamos tiempo devocional con nuestros pastores, ya que el martes pasado no pudimos tenerlo. Así que pues les vamos a ver en el día de mañana o el viernes. Si lo vamos a tener, lo más probable, 99.9% de probabilidades es que lo vamos a tener. Así que ya lo sabe. ¿Ok? God is good. All the time. Ok, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta aquí. Gracias por la lluvia tan necesaria, Padre, para la vida humana y la flora, la fauna y todas las cosas que tú has creado, Señor. Y te imploramos que ahora, cuando vayamos de regreso, nuestra mente esté puesta, Señor, en nuestro compromiso para contigo, Señor, nuestro amor para contigo y con tu iglesia, Señor. El tiempo es difícil, los tiempos son malos, Señor, y cada día que pasa estamos un poquitito más cerca de nuestro encuentro contigo, Señor. Mi oración, mi súplica es por esta iglesia local que tú me has permitido ser parte por tantos años, Señor, de que continuemos, Señor, luchando, continuemos dando el máximo y luchando para llegar hasta ese ejemplo, ese patrón, ese modelo que tú tienes para nosotros, Señor, que no nos cansemos de hacer lo que es bien a tus ojos, que estudiemos la Escritura, que veamos qué tú dices de tu iglesia, qué tú esperas de tu iglesia, Señor, y que cada día que pase, Señor, pues en vez de ser analfabetas, cada día que pase, Señor, tengamos más y más conocimiento, un conocimiento correcto, profundo, puro, limpio de tu palabra, Señor, de forma tal que podamos seguir perseverando, Señor, y como dice tu palabra, que no nos cansemos nunca, 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 nunca de hacer lo que es correcto a tus ojos. Porque tu palabra dice que a su tiempo, en el tiempo que tú has predeterminado, vamos a cosechar, Señor. Si no, nos damos por vencidos. Tu palabra también nos dice que continuemos haciendo el bien, Padre Santo, particularmente aquellos que son parte de la familia de Dios. Gracias por esta familia, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.